Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de las series de Fourier-Bessel, también conocidas simplemente como las series de Bessel. Y bien, si nosotros consideramos una función que es periódica y a su vez no es par y tampoco es impar, nos conviene utilizar la fórmula que vimos para construir la serie de Fourier y por medio de la serie de Fourier nosotros obtenemos una representación en series de esta función. Por otra parte, si la función es par y también es periódica, nos conviene más utilizar la fórmula que es más sencilla de la serie de coseno de Fourier. Y por último, si la función es periódica y es impar, pues nos conviene utilizar la serie de seno de Fourier. Estas son tres formas de expandir una función en términos de un conjunto ortogonal de funciones. El conjunto ortogonal de funciones son las funciones seno y coseno y sus potencias. Bien, tales expansiones no se limitan de ninguna manera a conjuntos ortogonales de funciones trigonométricas, como acabamos de mencionar, como es el caso de la serie de Fourier. Sí, entonces, una función f definida en un intervalo abierto desde A hasta B podría expandirse, al menos de manera formal, en términos de cualquier conjunto de funciones f sub n de x que sea ortogonal con respecto a una función de peso en el intervalo que va desde A hasta B, un intervalo cerrado. Muchas de estas expansiones de series ortogonales o series de Fourier generalizadas provienen precisamente de problemas de Sturm-Liouville, que a su vez las ecuaciones de Sturm-Liouville surgen de intentos de resolver ecuaciones diferenciales parciales lineales que sirven como modelos para sistemas físicos. Por dar un ejemplo, estos problemas de Sturm-Liouville surgen en la ecuación de calor. ¿Sí? Y a eso le dedicamos un video en este canal. Entonces, vamos a hacer referencia ahora a algunos resultados que obtuvimos con más detalle en el video anterior. Entonces, lo que vimos en el video anterior es que eh, para un valor fijo de n en el conjunto de funciones de Bessel, ¿sí? J sub n evaluada en alfa sub i por x, donde y es un número natural, este conjunto es ortogonal con respecto a la función de peso p de x igual con x. Esto en un intervalo que corre desde 0 hasta b, siempre que los alfa sub i estén definidos por medio de una condición de frontera que es de la siguiente forma, ¿no? Tenemos dos constantes, a2 y b2, tenemos la función enésima de Bessel evaluada en alfa por b, y nosotros tenemos alfa por la derivada de la función de Bessel evaluada en alfa por b, y esto va a ser igual con 0. Los valores propios del problema de Sturm-Liouville correspondientes son lambda sub i igual a alfa sub i al cuadrado. Entonces, este hecho es muy importante, ¿sí? Entonces, dado que el conjunto de funciones de Bessel con respecto a la función de peso p de x igual con x, en este intervalo desde 0 hasta b, es ortogonal, entonces podemos vaciar el hecho en una definición que ya se vio anteriormente, que podemos representar funciones por medio de expansión de series ortogonales. ¿Sí? Entonces ya tenemos el intervalo. El intervalo es desde 0 hasta b y ya tenemos los fienes, que son precisamente las funciones de Bessel, j sub n. Muy bien, y también ya tenemos una función de peso, la cual es p de x igual con x. Perfecto, entonces ya tenemos todo lo necesario para representar una función por medio de series ortogonales. Y es así como nosotros construimos las series de Bessel o serie de Bessel-Fourier. ¿Sí? Entonces la expansión es de la siguiente manera. Nosotros podemos representar a una función f de x que está definida en el intervalo abierto desde 0 hasta b, ¿sí? De la siguiente manera. F de x va a ser igual a la suma desde igual con 1 hasta infinito de c sub i por la función enésima de Bessel j sub n
evaluada en alfa sub i por x, donde los coeficientes se construyen de la siguiente manera. Es el cociente de la integral desde 0 hasta b de la función de peso x por j sub n, evaluada en alfa sub i por x por f de x de x. Y esto lo vamos a dividir entre la norma al cuadrado de la función de Bessel evaluada en alfa sub i por x. Y bien, esta norma al cuadrado está definida de la siguiente manera. Va a ser la integral desde 0 hasta b de x por j sub n al cuadrado evaluada en alfa sub i por x. Muy bien. Entonces, ahora me gustaría hablar de las relaciones de recurrencia diferenciales porque las voy a utilizar mucho a continuación. Entonces, nosotros recordamos que la derivada con respecto a x de x a la n por j sub n de x es igual a x a la n por j sub n menos 1 de x. Y la derivada con respecto a x de x a la menos n de j sub n, de x a la menos n por j sub n, de este producto es igual a menos x a la menos n por j sub n más 1 de x. Ahora regresemos a hablar un poco de lo que nosotros aquí expresamos, que es precisamente la norma cuadrada de la función de Bessel. ¿Sí? Entonces, el valor de la norma cuadrada, que vimos que es de esta manera, depende de cómo se definen los valores propios lambda sub i igual a alfa sub i al cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que si y es una función de Bessel, entonces resuelve precisamente la ecuación diferencial de Bessel. Esto no es una sorpresa, ¿sí? Así que esto va a ser igual con 0, pero si ustedes me lo permiten, vamos a multiplicar esta igualdad por 2x por y'. ¿Sí? Entonces, una vez que multiplicamos esta igualdad por 2x por y', pues realmente aquí no hay nada muy interesante. Ahorita vuelvo a esta expresión. Aquí la diferencia es que escribí nada más 2y, ya que el x, 2 por y' por y, que es este y que nosotros tenemos aquí, pero el x me gustaría utilizarlo para cambiar un poquito esta expresión. Así que vamos a tener alfa al cuadrado por x al cuadrado, y nosotros eliminamos este x, así que vamos a tener menos n al cuadrado. Ahora sí, regresando a esta expresión, noten ustedes que es la derivada de x por y' al cuadrado. A lo que me refiero es que si nosotros utilizamos la regla de la cadena para derivar con respecto a x esta expresión, x por y' al cuadrado, obtenemos precisamente esta expresión, que es 2 por x por y' por la derivada con respecto a x de x por y'. ¿De acuerdo? Y este es el mismo caso para esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí es lo que resulta de aplicar la regla de la cadena para derivar y al cuadrado. Obtenemos 2 por y'. Todo esto igual con 0. Entonces, me gustaría integrar toda esta expresión. Integrar esta expresión es muy sencillo, ya que solo hay que aplicar el teorema fundamental del cálculo a la expresión que tenemos aquí, x por y' al cuadrado. Y esta expresión, dado que es la multiplicación de una función por la derivada de otra función, se presta para aplicar la fórmula de integración por partes. Entonces hagámoslo. Nosotros tenemos aquí de lo que habíamos hablado, y al aplicar la fórmula de integración por partes, nosotros obtenemos esta expresión que está aquí. Muy bien. Entonces tenemos de la fórmula de integración por partes esta expresión que la copiamos tal cual está aquí por y al cuadrado. Esto por supuesto es una integral definida, así que lo estamos evaluando desde x igual con 0 hasta x igual con b, menos la derivada con respecto a x de esta expresión. Esto es una constante, así que su derivada es 0, y aquí vamos a tener 2 alfa al cuadrado por x. Por eso aquí nosotros tenemos 2 alfa al cuadrado por x. Y nosotros copiamos el y al cuadrado tal cual está por, insisto, la fórmula de integración por partes. Y ahora lo que me gustaría hacer es primero sacar este 2 alfa al cuadrado como coeficiente y pasar esta integral con signo negativo al otro lado de la igualdad para tener
del lado izquierdo la integral y del lado derecho el resultado, ¿no? Bien, entonces exploremos un poco más esta integral, ¿sí? En primer lugar, recordemos que y es igual a la función enésima de Bessel evaluada en alfa por x. Muy bien, entonces el límite inferior, cuando x es igual con 0, el límite inferior es 0 porque la función de Bessel en 0 es 0 para n mayor a 0. Además, para n igual con 0, la cantidad x por y' al cuadrado más alfa al cuadrado por x al cuadrado por y al cuadrado es simplemente 0 en x igual con 0. ¿Sí? Entonces, vamos a ignorar este valor cuando x es igual con 0 y vamos a evaluar simplemente todo en b. ¿Sí? No tiene sentido ponerle aquí un más 0. Muy bien, entonces, aquí simplemente utilizamos la regla de la cadena para escribir y' igual a alfa por la derivada de la enésima función de Bessel evaluada en alfa por x. Entonces vamos a considerar de aquí en adelante 3 casos de la condición de frontera que nosotros tenemos, ¿sí? Caso número 1, cuando a sub 2 es igual con 1 y b sub 2 es igual con 0. Es decir, nos vamos a deshacer totalmente de este término y nos vamos a concentrar cuando j sub n de alfa por b es igual con 0. Bien, entonces, si nosotros tenemos este caso para la condición de fronteras, vamos a tener que hay un número infinito de raíces positivas, esto es x sub i, igual a alfa sub i por b. Bien, las raíces positivas, es decir, un número infinito de puntos x sub i, donde se cumple esto, ¿no? Entonces, como alfa sub i va a ser igual a x sub i entre b, los valores propios son positivos y son entonces de la siguiente manera. Entonces vamos a tener que lambda sub i es igual a alfa sub i al cuadrado y esto a su vez va a ser x sub i al cuadrado entre b al cuadrado. Muy bien. Entonces aquí nosotros tenemos una gráfica de las diversas raíces de las funciones de Bessel para n desde 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Y bien, entonces en el caso de los valores propios de las raíces negativas de la condición de frontera j sub n de alfa por b igual con 0, no resultan nuevos valores propios, ya que j sub n de menos x es igual a menos 1 a la n por j sub n de x. El número 0 no es un valor propio para cualquier n porque j sub n de 0 es igual con 0 para n natural. Y nosotros tenemos que j sub 0 evaluada en 0 es igual con 1 en particular, ¿no? Entonces, en otras palabras, si lambda es igual con 0, obtenemos la función trivial, que por supuesto nunca es una función propia, para n igual, bueno, para n natural, ¿no? N igual a 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Y para n igual con 0 y lambda igual con 0, o de manera equivalente, alfa igual con 0, no satisface la condición de frontera j sub n evaluada en alfa por b, ¿sí? No se va a satisfacer que esto sea igual con 0. Y bueno, cuando la relación de recurrencia para la función de Bessel de primer tipo, ¿sí? Relación de recurrencia que nosotros acabamos de mencionar, ¿no? Aquí la estamos recordando. Si esta relación de recurrencia la escribimos de la siguiente manera, ¿sí? La reescribimos así, ¿ok? Se sigue de esta expresión, de la expresión que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Fíjense, entonces aquí tenemos x por j sub n' de x y nosotros aquí tenemos también evaluado en alfa por b, entonces tenemos uno de estos coeficientes, así que podemos utilizar esta igualdad. Y por último, de la condición de frontera de este caso 1, que es precisamente j sub n evaluado en alfa por b igual con 0, de estas tres igualdades tenemos lo siguiente. Vamos a tener que la norma
cuadrada de j sub n evaluada en alfa sub n por x es de la siguiente manera. Es simplemente b cuadrada entre 2 por j sub n más 1 elevado al cuadrado de alfa sub i por b. Muy bien. Entonces, esto va a ser muy útil para calcular estos coeficientes. C sub i. ¿Sí? Recuerden que nosotros dividimos entre la norma al cuadrado. Ojo, esto nada más funciona para el caso número 1. ¿Sí? Vamos a un caso 2. Vamos a elegir para esta condición de frontera a sub 2 igual con h, esto mayor o igual con 0, y vamos a tener que b sub 2, aquí nada más hace falta escribir un subíndice, va a ser igual con b minúscula, ¿sí? Entonces, si elegimos esto, la condición de frontera es de esta manera. Una vez más, esta ecuación tiene un número infinito de raíces positivas, las cuales son x sub i igual a alfa sub i por b para cada natural. Y bien, como antes, los valores propios se van a obtener de la siguiente manera. Lambda sub i es alfa sub i al cuadrado, lo cual es x sub i al cuadrado entre b al cuadrado. Lambda igual con 0 no es un valor propio para n natural. Y bien, si nosotros sustituimos esta relación, ¿sí?, en la integral que nosotros obtuvimos, encontramos que la norma al cuadrado de la función de Bessel es, en este caso 2, de la siguiente manera. ¿Sí? Es alfa sub i al cuadrado menos n al cuadrado más h al cuadrado entre 2 alfa sub i al cuadrado por j sub n al cuadrado evaluado en alfa sub i por b. Y por último vamos a un caso 3. ¿Sí? ¿Qué pasa si h es igual con 0 y n es igual con 0 en la condición de frontera del caso 2? En realidad el caso 3 es un caso particular del caso 2. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la condición de frontera. Los alfa sub i se definen a partir de las raíces de j sub 0' de alfa por b igual con 0. ¿Sí? La derivada de esta función de Bessel. Y bien, aunque esta ecuación es solo un caso especial de la condición de frontera del caso 2, es la única situación en la que lambda igual con 0 es un valor propio. Para ver esto, vamos a observar que para n igual con 0, en la relación de recurrencia diferencial que nosotros escribimos anteriormente, implica que j sub 0' evaluada en alfa por b es equivalente a j sub 1, j1 de alfa por b igual con 0. ¿Sí? Dado que x sub 1 es igual a alfa sub 1 por b, y esto es igual con 0, dado que esto es la raíz de la última ecuación que nosotros escribimos en color azul, ¿sí? O sea, lo que nosotros tenemos aquí, alfa sub 1 es, dado que esto es raíz de la última ecuación en color azul, alfa sub 1 igual con 0, porque j sub 0 evaluado en 0 es igual con 1, ¿sí? No es trivial. Entonces, concluimos de esto que lambda sub 1 igual con 0 es un valor propio. Pero, obviamente, no podemos usar la norma cuadrada del caso 2. ¿Por qué? Pues porque no podemos dividir entre 0. Entonces, cuando alfa sub 1 es igual con 0, h es igual con 0 y n es igual con 0, no podemos utilizar esta fórmula. Sin embargo, de la norma cuadrada de la función de Bessel de primer orden que nosotros tenemos aquí, pues se obtiene lo siguiente, que esta norma al cuadrado es igual a la integral desde 0 hasta b de x, y esto es simplemente b al cuadrado entre 2. ¿Sí? Para alfa al cuadrado mayor que 0 podemos usar la norma al cuadrada. La norma cuadrada, que es de la siguiente manera, con h igual con 0 y n igual con 0, pues simplemente vamos a tener
b al cuadrado entre 2 por j sub 0 al cuadrado evaluada en alfa, alfa sub i por b. Muy bien. Y entonces con esto concluimos los 3 casos. Si queda cualquier duda, por favor déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.